banda terrorista Movimiento de Liberación Nacional, Tupamaros, que secuestraron, asesinaron, saquearon, sembraron el terror y llevaron al Uruguay a un caos total, hoy dan una imagen, como que fueron ellos, víctimas del Estado democrático. Triunfa el Partido Colorado con Juan María Bordaberry. El clima de violencia política y el enfrentamiento con la guerrilla se agudizan. El 15 de abril del 72, la Asamblea General, con los votos del Partido Colorado y el Partido Nacional, aprueba la suspensión de garantías individuales y declara el estado de guerra interno, dando carta libre a las Fuerzas Armadas para la represión. Miles de personas son detenidas por su presunta vinculación a la guerrilla. La represión se extiende a todos los sectores de la izquierda. En febrero de 1973, el Ejército y la Fuerza Aérea ponen en jaque al Poder Ejecutivo al exigir la renuncia del ministro de Defensa. Manifiestan que está superada la época de ser el brazo armado de intereses económicos y políticos de espaldas al cumplimiento de sus misiones específicas. El 9 y 10 de febrero emiten los comunicados 4 y 7. La interpretación del contenido de estos comunicados y la valoración del protagonismo cada vez mayor de los militares generan polémica en las fuerzas de oposición y en la CNT. El 27 de junio de 1973, el Poder Ejecutivo decreta la disolución de las cámaras y su sustitución por un Consejo de Estado. El movimiento sindical uruguayo responde con la huelga general y la inmediata ocupación de los lugares de trabajo y de los centros de estudio. Con la fórmula Óscar Gestido, Jorge Pacheco Areco, y la reforma constitucional que afianza un presidencialismo fuerte. La izquierda no supera el 10% del electorado. Mi pueblo me dejó en el corazón. Mi pueblo me dejó. Nacimos para cambiar este país. Nacimos para desplazar del gobierno y del poder a las fuerzas que hasta ahora lo han mantenido. Y nada ni nadie detiene a un pueblo que sabe dónde va. Un pueblo unido jamás
será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera. En 1971, el Partido Comunista Uruguayo decide apoyar la candidatura del general retirado, Líber Seregni Mosquera, a la presidencia del Frente Amplio. La ola terrorista continuaba a todo ritmo a principio del año 1971. Los exterroristas Mauricio Rosenkoff y Luis Martirena viajaron a Cuba y solicitaron apoyo logístico al jefe del terrorismo de América Latina, Fidel Alejandro Castro Ruiz. Fidel Castro tenía por seguro que el Frente Amplio ganaría las elecciones del año 1971, por lo que se apresuró a viajar a Chile, a esperar el triunfo. Cuando el gobierno cumplió un año, Allende recibió visita de Fidel Castro. Nunca antes Fidel Castro había pisado América del Sur. Fue una conmoción y la derecha estaba escandalizada. Hemos venido a aprender cómo se comportan las leyes. En diciembre de 1966, en medio de una importante crisis económica y social, el ex general Óscar Gestido, del Partido Colorado, triunfó en las elecciones presidenciales. Triunfa un general retirado llamado Gestido, y todos creímos, nosotros también, que se abría una posibilidad muy grande de enfrentar de verdad la crisis. Y por lo tanto, incluso, de que todo lo que estábamos construyendo nosotros no fuera necesario. Ese hombre, que era un buen hombre, se muere. Y asume Pacheco Areco. Pacheco empezó a desconocer el Parlamento, decretó la congelación de salarios, gobernaba por decreto y bueno, desde el punto de vista de un espíritu democrático era un golpe de Estado. Rodeado de la ultraderecha y apoyándose en la gente más de derecha de este país, inaugura su gobierno ilegalizando a toda la izquierda y cerrando los medios de prensa de la izquierda. Empezó como, estas son las aceitunas para ir haciendo boca. A la represión del gobierno pachequista, los sindicatos respondieron endureciendo sus medidas de fuerza. Durante 1968, la tensión social sin precedentes se transformó en una espiral que se retroalimentaba. Por medidas prontas de seguridad, el gobierno tenía posibilidades de detener gente sin ser sometidos a proceso, sin estar acusados de ningún delito, por ejemplo, por ser militantes sindicales o por ser militantes estudiantiles, y por lo tanto el gobierno hizo de la represión y de la detención excepcional, es decir, la forma habitual de relación con la sociedad. Nosotros le respondemos al gobierno, le tiramos con todo lo que podemos. Y el gobierno nos tira con todo lo que podemos y entramos en una dialéctica que es todo ese periodo que se va radicalizando mucho en Uruguay. Empieza a aparecer a nivel del movimiento sindical y a nivel del estudiantil una radicalización, se polarizan las posiciones en el movimiento de masa y eso va generando también que la lucha popular se ponga un poco al rojo vivo, ¿no? Bueno, en aquellos años se fue haciendo experiencia al andar, porque claro, las acciones fueron increyendo en el tiempo, ¿no? No había en Uruguay ningún tipo de manual para cómo luchar contra un enemigo que se organizaba de la sombra
y no se instalaba como una guerra o una confrontación con A partir de 1968 las acciones de los tupamaros cobraron una violencia excedida. Endurecieron su accionar con una sucesión de asaltos, Casino Carrasco, Casino San Rafael, de bombas destructivas, Sudampex, el bowling de Carrasco, el club de golf, secuestros a funcionarios públicos, Pereira Revervel, Friglavie, a diplomáticos, Jackson, Díaz Gomide, empresarios, Molaguero, Pellegrini y Gianpietro, copamientos, Pando, Soca, y asesinatos, Mitrione, civiles como el peón Baez, policías, soldados, entre otras actividades terroristas que sumieron al país en tiempos de violencia cotidiana y miedo. 29 de abril de 1968, el ministro César Charlone en pleno turismo, llevó el dólar de 200 a 250 pesos. A mediados de julio de 1970, Uruguay vivía uno de los momentos más convulsionados de su historia. Tanto la situación social como la política se habían tornado irrespirables, la intolerancia era el lugar común de todos los posicionamientos y realmente nadie sabía cómo salir del atolladero. La estrategia de la banda terrorista, del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, seguía machacando pacientemente a las instituciones democráticas. Y el destino del país se pronosticaba, en el mejor de los casos, como incierto.